¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Traen ustedes hambre? Porque cuando no se tiene apetito, qué difícil es comer cuando no se tiene apetito, ¿verdad? Y Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea que un requerimiento para recibir, por ejemplo, la justicia de Dios es tener precisamente hambre y sed. Y lo mismo para recibir la palabra del Señor, debemos tener hambre de ella. Amén. Gloria al Señor. ¿De veras tienen hambre? Amén. Bueno, entonces, como dice Alex, hay veces preparen sus cubiertos ahí. Vamos a Filipenses capítulo 3 y versículo 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14, una escritura pero muy conocida. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La versión antigua dice: prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quisiera, hermanos, compartirles hoy algo acerca de la importancia de no correr en vano. De no correr en vano. El deseo de Dios, hermanos, es que terminemos todos nuestra carrera en el Señor y demos en el blanco, lleguemos a la meta, que alcancemos la meta que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Es muy interesante que una de las palabras griegas que nuestras versiones traducen como pecado es hamartía y significa errar el blanco, errar el blanco. Esta definición es muy interesante y nos muestra claramente, por ejemplo, que el pecado nos hace errar el blanco, llegar a la meta, pues, alcanzar la meta. Hay otras palabras griegas que también se traducen como pecado en nuestras Biblias, pero esta en particular, eso es lo que significa, errar el blanco. Dios, hermanos, nos ha dado a todos en su iglesia una tarea personal en esta vida. Una tarea personal en esta vida que debemos esforzarnos por cumplir. Y a todos, absolutamente, independientemente de esa tarea o llamado individual que Él ha escogido para cada uno de nosotros, además nos ha predestinado para que alcancemos el llamamiento supremo, que no es otra cosa que ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, como Pablo nos dice a los romanos en el capítulo 8 y versículo
28 y 29. Leamos allí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, y fijémonos en este detalle, a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Notemos cómo la predestinación está fundamentada en un conocimiento previo, en la presciencia divina. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos vio a todos. Y Dios a todos nos ha dado una voluntad. Y Él pudo ver quiénes iban a responder, ¿entiende? A Él. Quiénes iban a responder a Él. Así que a todos aquellos que Él conoció, que iban a responder a Él y le iban a reconocer como el Salvador de su vida, entonces Él a esos los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Por supuesto, es obvio que Dios nos ha dado a todos una voluntad, ¿entiende? Todos tenemos el potencial para llegar a la meta, pero no todos van a llegar. No todos van a llegar. Y por eso he nombrado esta prédica, no corramos en vano. No corramos en vano. Obviamente Dios no quiere que nos quedemos, hermanos, cortos en nuestra carrera individual, ni en la carrera general que todos tenemos, a la que todos hemos sido llamados. Él quiere que corramos de tal manera que obtengamos el premio, que alcancemos la meta. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 24 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Todos. Pero uno se lleva el premio. Y aquí está la exhortación de Pablo para cada uno de nosotros. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y estuvimos leyendo ahí en Filipenses que él seguía hacia adelante, se extendía hacia lo que estaba delante. ¿Entiende? Él corría como haciendo un sprint final para llegar a la meta. Eso es lo que Pablo nos presenta en Filipenses. Y todo aquel que lucha, y aquí Pablo cambia de disciplina, los Juegos Olímpicos famosos en aquel entonces, ¿verdad? De todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora regresa a la disciplina de la carrera y dice, así que yo de esta manera corro, dice. No como a la aventura, o sea, como quien no tiene una meta definida, una meta fija, ¿verdad? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, etcétera, etcétera. Pero notemos, entonces, Pablo dice que él está corriendo no a la aventura, no sin tener una meta clara, ¿entiende? Él no quería correr en vano, por gusto, de balde. Él quería correr de tal manera que podía obtener ese premio y llegar a esa meta. La visión de nuestra iglesia y la misión de nuestra iglesia lo dice muy claro. Realmente eso es. Hermanos, nosotros debemos desempeñar, ¿entiende? Con excelencia, con entusiasmo y con contentamiento nuestro llamado particular en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un llamado individual hasta alcanzar la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que no es otra cosa que alcanzar la madurez del varón perfecto, la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos, es nuestra misión y es nuestra visión. Gloria al Señor. Y aquí viene mi punto. Aquí viene mi punto. Hermanos, aprendamos a terminar lo que empezamos. Aprendamos a terminar aquello que empezamos. Aprendamos a no rendirnos, aprendamos a no tirar la toalla, a ser persistentes. La última vez que estuve compartiendo acá, les estuve hablando de permanecer. Si ustedes recuerdan, y citamos la parábola de la vid verdadera. ¿Ok? Pues esta es una continuación, es una idea similar. Hermanos, Dios quiere que no nos rindamos, que seamos persistentes hasta finalizar aquello bueno y correcto que hemos emprendido y que Él nos ha puesto a hacer, porque es nuestra tarea que debemos realizar. ¿Entiende? Pero en todos los campos, aquello que es bueno y correcto, debemos no solo empezarlo, sino debemos finalizarlo. Por ejemplo, si usted está estudiando, tiene a sus niños en el colegio, pues que terminen de estudiar, que no saquen solo su tercero primaria o su sexto, ¿verdad? O su tercero básico, sino o su diversificado, ¿entienden? No, que continúe y saque una licenciatura o una maestría, qué sé yo, pero que termine aquello que empezó a hacer. No se quede a medias. ¿Entiende? Si usted se ha casado, hasta que la muerte lo separe. O sea, hay que continuar, porque así lo dice la Escritura, ¿entiende? Y por supuesto, en la vida cristiana de igual manera, hasta que Cristo venga o me lleve antes. Pero el punto está en que tenemos que continuar hasta el final. Pero sobre todo, hermanos, esforcémonos en terminar el llamado personal que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y, por supuesto, principalmente esforcémonos en llegar a la meta suprema. ¿Cuál es? Ser conformados a la imagen de Cristo. Amén. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Hagamos esa función y terminémosla. Pero mientras realizamos ese trabajo dentro del cuerpo de Cristo, nuestra meta suprema es alcanzar la plenitud de Cristo, la madurez del varón perfecto en nosotros. Y hermanos, Dios no quiere que nos quedemos a medias. Dios no quiere que corramos en vano, pues. Amén. Aprendamos de Dios. La primera mención de alguien que concluyó lo que empezó es Dios mismo. En Génesis capítulo 2 y versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Gloria al Señor. Qué precioso ejemplo el que tenemos. Dios mismo no dejó a medias la cosa. Amén. Concluyó su creación y concluyó también la restauración de la tierra. Porque en el capítulo 1 y verso 1 de Génesis tenemos la creación. Pero ya del verso 3 en adelante tenemos la restauración de la tierra, porque la tierra llegó a estar desordenada y vacía por la rebelión de la creación preadámica. Pero hermanos, Él no dejó a medias esa. Y ustedes saben que la restauración de la tierra que nos presenta Génesis, hermanos, es una figura de nuestra restauración. Es el proceso que llevamos todos los cristianos. Gloria al Señor.
Gracias a Dios, hermanos, Él va a concluir la obra que ha empezado en nosotros. Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Él está en toda la disposición de concluir su obra, pero usted está en esa disposición de terminar su carrera. Hermanos, 4 veces en Apocalipsis Cristo dice de Él mismo, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. 4 veces. En otras palabras, el que comienza, pero el que termina también la obra. Él no deja las cosas a medias. Gloria al Señor. Él es el autor, como Pablo dice, y el consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Aprendamos también de Moisés. Él terminó la construcción del tabernáculo. Él no lo dejó a medias. Éxodo capítulo 40 y versículo 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Estamos en Éxodo 40, 33. Y dice, y puso la cortina a la entrada del atrio y dice, así acabó Moisés la obra. Así acabó Moisés la obra. Gloria al Señor. Y el resultado de terminar el tabernáculo, que es una figura de la iglesia, fue maravilloso. Maravilloso. Sigue diciéndonos, entonces, una nube, dice el verso 34, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mire los beneficios de terminar una cosa, pero si se queda a medio, no se tiene esa gloria. Pensemos en Salomón ahora. Él también terminó el templo. En Primero de Reyes, capítulo 6 y versículo 38, dice, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, dice, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. En 7 años se edificó el templo de Salomón, pero dice que fue acabada la casa de Dios en el mes de Bul, en el mes octavo. Gloria al Señor. Y de la misma manera, hermanos, como sucedió en el tabernáculo de Moisés, años antes, muchos años antes, sucedió en el templo de Salomón. Dice 2 de Crónicas, capítulo 5 y versículo 13. Y aquí vemos el beneficio de terminar algo y no dejarlo a medias. Entonces, dice 2 de Crónicas 5:13, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pensemos ahora en Zorobabel. Bueno, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia, pero a pesar de la oposición que tuvo Zorobabel, que incluso se detuvo la obra de restauración por unos 15 o 16 años, finalmente Zorobabel terminó la obra de restauración y ya estaba anunciado eso por el profeta Zacarías en el capítulo 4 y versículo 9. Ahí dice, las manos de Zorobabel, dijo Zacarías el profeta, echarán el cimiento de esta casa y dice, y sus manos ¿qué? La acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Sí, Zorobabel echó el cimiento, pero también acabó la casa de Dios en la restauración. Esdras capítulo 6 y verso 15 lo confirma. Ahí fue cuando se terminó la obra de restauración de la casa de Dios. Dice,
esta casa fue terminada, dice, el tercer día del mes de Adar. Gloria sea al Señor. O sea, también Zorobabel terminó la obra, no se quedó a medias. Nehemías, cuando muchos años después le tocó restaurar los muros de Jerusalén, dice Nehemías, capítulo 6 y versículo 15, fue terminado pues el muro. Fue terminado pues el muro. Nehemías, con muchos colaboradores, hermanos, terminaron el muro de Jerusalén y las puertas que estaban destruidas también. Dice, el 25 del mes de Elul, en 52 días, un tiempo récord realmente, en 52 días se restauraron los muros de Jerusalén. Pero notemos, también Nehemías concluyó la obra que empezó, a pesar de toda la oposición que tuvo. Hermanos, no es fácil terminar, hay mucha oposición, pero debemos persistir y no trabajar en vano, no correr en vano, ¿entiende? Dios quiere que terminemos aquello que empezamos. Y por supuesto, en lo espiritual también debemos terminar nuestra carrera. Juan el Bautista terminó su carrera apenas de, vamos a ver, 18 meses de ministerio, realmente muy poco tiempo de ministerio, pero ese era el tiempo que Dios había establecido para él. Después de 30 años de preparación, solo 18 meses de ministerio. Pero él hizo exactamente la obra que Dios quería que hiciera. Juan el Bautista no era un profeta, era más que un profeta. De los nacidos de mujer, no había otro mayor que Juan el Bautista. Hechos narra eso en el capítulo 20 y versículo 24, pero de ninguna cosa, 13 de los Hechos, verso 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? Notemos, Juan el Bautista terminó su carrera. Pablo, por supuesto, también. Ya vimos en Filipenses, ya vimos en 1 Corintios 9, ¿entiende? Su anhelo principal, el anhelo principal de Pablo, hermanos, no era terminar la carrera, no la quería dejar a medias. Y él no solo quería terminar la carrera, él quería terminar la carrera con gozo, con gozo. Así lo dice el capítulo 20 de los Hechos y verso 24. Porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y como todos sabemos, hermanos, el anhelo de Pablo se cumplió. Porque ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 7, él pudo exclamar y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, Pablo también terminó su carrera, terminó lo que empezó pues. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro ejemplo por excelencia. Él terminó su carrera triunfante. El diablo lo quiso matar desde bebecito, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños. En su juventud, adolescencia, ahí en Nazaret, también lo quiso matar. Y Jesús tuvo que ofrecer ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, porque lo quisieron matar seguramente ahí en Nazaret, pero no pudieron también. Y después lo quisieron despeñar los religiosos para matarlo, lo quisieron apedrear, pero no había llegado su tiempo. Él continuaba y continuaba. Una vez Herodes quiso mandarlo a matar y le dijeron a Jesús, Herodes te quiere matar. Y Jesús dijo, no, díganle a esa zorra, así le dijo a Herodes, que echo fuera demonios, que hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. No, yo voy a terminar mi obra, dijo él. Gloria al Señor. Y hermanos, llegó el momento en que él supo que su tiempo ya se había cumplido, que su hora ya había llegado y él fue al Getsemaní para él mismo
prácticamente entregarse. Y dice el capítulo 19 de Juan y verso 28, después de esto, aquí tenemos ya a Cristo en la cruz, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y cita prácticamente el 69 de los Salmos y también el 22 de los Salmos. Jesús acá. Y bueno, le llevan vinagre y ustedes saben, pero dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Acabó su obra el Señor o no la acabó? Claro que sí. Y gracias a ese sacrificio, a que Él concluyó lo que empezó, a pesar de toda la gran oposición que tuvo para que no muriera por nosotros, hermanos, es que usted y yo estamos aquí hoy, disfrutando de la salvación. Bendito sea su nombre. Mis amados, qué ejemplos más maravillosos tenemos en la Escritura de hombres que, incluyendo Dios y Cristo, que empezaron, pero también terminaron lo que empezaron. Mi exhortación es que terminemos la carrera que Dios nos ha puesto a correr a cada uno de nosotros. No corramos, hermanos, fíjese bien lo que voy a decir, no corramos nuestra propia carrera, sino la que Dios quiere que corramos, la que Él nos ha asignado que corramos, y terminémosla. Si corremos nuestra propia carrera, aunque la hayamos terminado, corrimos en vano, corrimos en vano. No corramos tampoco solo por correr, ¿entiende? Porque hay unos que, como ven que todos corren, ellos también corren, ¿verdad? Pero no saben ni a dónde, ¿entiende? No corramos tampoco solo por correr, sin dirección. Eso sería igual, como Pablo nos advierte, correr a la aventura, sin una meta definida, correr pues en vano, correr en vano. Si no corremos, hermanos, la carrera de Dios, la que Él nos ha asignado, y la terminamos, ¿entiende? Estaremos corriendo por gusto, de balde, en vano. ¿Qué es la palabra vano? Vano es inútil, infructuoso, estéril, sin provecho, sin resultado. Eso es vano, vacío, eso es vano. Hermanos, Dios quiere que no corramos en vano. ¿Sabe? La Biblia nos habla de gente que, fíjese bien, honra a Dios en vano. La Biblia nos habla que hay gente que honra a Dios en vano. La Biblia nos habla de gente que cree en el Evangelio, cree en Cristo y en el Evangelio, pero en vano. La Biblia nos habla de que hay personas que han recibido la gracia, pero la han recibido en vano. La Biblia nos habla de gente que trabaja en vano para el Señor. La Biblia nos habla de que hay personas que padecen incluso por Cristo en el ministerio, en la obra, en vano. Otros corren en vano, como hemos estado viendo. Mis hermanos, eso no debiera ser así. Y el reto es que nosotros no honremos a Dios en vano, no creamos en vano, no recibamos su gracia en vano, no trabajemos en vano, no padezcamos por Cristo en vano, ¿entiende? No corramos en vano, mis hermanos. El reto es que nosotros corramos la carrera de tal manera que obtengamos el premio. Amén. Que lleguemos a la meta. Amén. Pensemos en honrar a Dios en vano. Y vamos a Mateo capítulo 15 y versículo 7. Hipócritas, dijo Cristo.
bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mire hasta dónde llega la gente. Gente que empiezan a sustituir lo de Dios por sus propias tradiciones, por sus propias formas de pensar y mandamientos humanos, ¿entiende? Si nosotros leemos el contexto acá y los versos anteriores, vemos que Cristo está reprendiendo a aquellos que debido a que supuestamente están dedicados al Señor, son muy religiosos, están dedicados al Señor, ¿entiende? Se desentienden de sus padres, con el pretexto que todo lo que tienen es de Dios, ¿entiende? Con el pretexto de que, bueno, ahora ya ellos diezman, ellos ofrendan y ellos hacen las cosas y están metidos en la obra del Señor, ya todo lo que tengo es del Señor, ya no le puedo dar a mis padres. Y están invalidando, dijo Cristo. Esto es solo un ejemplo, pero de muchas maneras se honra a Dios en vano. Pero este es un ejemplo y de ahí es donde salió esta oración, de honrar a Dios en vano. Pero están invalidando el mandamiento de honrar a sus padres por sus propios pensamientos, por su propia tradición, Y hermanos, yo eso lo he visto y me duele, me molesta. Muchas veces los padres se han fajado por los hijos, han tenido muchas privaciones, ellos no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron, ¿entiende? Y algunas mujeres haciendo trabajos y el hombre también de veras matados porque no lograron sacar una profesión, porque no tuvieron esa oportunidad, qué sé yo, ¿verdad? Y para que sus hijos lleguen a ser todos unos profesionales y salgan adelante, ok, los chulos, ahora ya son todos unos, ¿verdad? Señores, y están por supuesto con el Señor ahí metidos, pero los padres no le han visto nada, no ayudan en nada y a veces todavía viven en la casa y no ayudan. ¿Entiendes? Y los padres siguen todavía. Ese es el contexto de esa escritura, ¿entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Dicen amén los padres? Yo digo amén también. Amén. Hermanos, uno de los grandes problemas de la religión es que sustituyen los mandamientos de Dios por las tradiciones y mandamientos de hombres. Lamentablemente hoy, al igual que en los tiempos de Jesús, las iglesias están honrando a Dios en vano. Están ahí cantando, muy bonito, están predicando de Él, ¿entiende? Con sus labios, pues, están honrando a Dios en los cultos, sin embargo, su corazón está lejos de Dios, ¿entiende? Pues no cumplen con sus mandamientos. Y aquí en específico está hablando de ese mandamiento, pero igual, pueden ser muchos otros mandamientos que ellos han sustituido por sus propias formas de interpretar la Escritura. Amados, cuidémonos de la religiosidad. La religiosidad es terrible. Los religiosos son hipócritas. Cristo lo menciona acá. Y estos lo que están haciendo es honrando a Dios en vano. Creer en vano. ¿Cuántos de aquí creemos en Cristo? ¿Cuántos de aquí creemos en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación? Yo creo que todos. Pues bien, Pablo nos dice que podemos haber
nosotros creído en vano. Creído en vano. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis, ahí está el punto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si no, creísteis en vano. Uy, uy, uy. No basta entonces creer en la predicación, creer en Cristo, en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Si no perseveramos, si no retenemos la palabra que se nos ha anunciado, predicado, creímos en vano, dice Pablo. Aquí al igual, hermanos, que en otros muchos pasajes de la Biblia se nos muestra de una manera muy clara que la salvación no la tenemos asegurada. No la tenemos asegurada. Aquí se dice que si no perseveramos, creímos en vano. Creímos en vano. Cristo, hablando acerca de estos postreros días, ratifica eso. Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13. Mateo 24, 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuidado con los profetas que andan por ahí, hermanos, hasta en los restaurantes diciendo cosas. Miran a las personas, un espíritu de adivinación ahí. Cuidado. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, más claro no canta un gallo, ¿no creen ustedes? No creamos en vano, pues. Tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que terminar la carrera. No corramos en vano. Esta escritura es contundente. Si no persistimos, si no perseveramos en sus caminos, podemos, hermanos, perder la salvación. Y lo más angustiante es que la condenación eterna para los caídos será mucho mayor que la que tendrán los que nunca conocieron al Señor. Repito, lo más angustiante es que la condenación eterna que van a tener los que se apartan del Señor o los que dejaron al Señor, los que conocieron al Señor, es mucho más angustiante, más terrible, más tormentosa que los que nunca conocieron al Señor. ¿Por qué creen ustedes que se enfatiza tanto en el gozo en las tres parábolas de restauración? Una oveja de las 100 se va, ¿verdad? Pero el pastor la encuentra y cuando regresa hace el gran gozo, la gran fiesta, porque encontró su oveja. La dracma, la mujer la busca y la encuentra y llama a todas sus vecinas porque la encontró finalmente. Y mucho gozo porque la encontró. El hijo pródigo se va, se gasta todo y cuando regresa le hacen una gran parranda porque se restauró el muchacho. Hermanos, ¿por qué tanto gozo? ¿Por qué tanto gozo? Porque la condenación para uno, si ellos no hubieran sido restaurados, la eternidad de esas personas ha sido terrible, terrible. ¿Entiende? Les he contado testimonios de gente que ha ido al infierno. Bill Wise fue uno de ellos. Él llegó casi al corazón de la tierra, 3.700 millas sobre la superficie de la tierra. Llegó allí, él supo que solo le faltaban 300 millas para llegar al centro de la tierra. Y lo que vio ahí fue traumático. Él vio que todos los que estaban allí, los que están más cerca del centro de la tierra, sufrían los peores tormentos. El infierno está aquí abajo, hermanos. Sufrían los peores tormentos.
Para su sorpresa, todos eran cristianos caídos. Todos eran cristianos caídos. No es lo mismo, hermanos, un pecado de adulterio, un pecado de fornicación o de robo o de mentira o de amargura, qué sé yo, en alguien que no conoce al Señor, que en uno que sí conoce al Señor o sí conoció al Señor. Ambos, sin ninguna duda, van a ir al infierno, ambos. Pero los creyentes caídos van a sufrir muchísimo más eternamente en el infierno que los no conversos. Así lo dice la Escritura. Lucas capítulo 12, versículo 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Notemos, el que sí sabía la voluntad y hizo cosas dignas de azote, va a ser azotado mucho más que aquel que no sabía nada. Definitivamente así va a ser el asunto. Y bueno, les he testificado también acá del testimonio de los 7 jóvenes colombianos también que fueron al infierno. Ellos fueron al núcleo de la tierra, donde los tormentos mayores de sufrimiento están, y la sorpresa para ellos fue que ahí había pastores, ahí había evangelistas, ahí había toda clase de creyentes, misioneros incluso, ¿entiende? Gente que había conocido la Biblia, que había conocido al Señor, pero que habían vivido aquí en la tierra una vida doble. Y por supuesto aquellos que se habían apartado del Señor también ahí estaban. Y dicen ellos que sufrían 1000 veces más que los otros que no habían sido cristianos. Hermanos, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, dice el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro 2, en el versículo 21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha acontecido lo del proverbio: el puerco se vuelve al lodo, y ¿cómo es? El perro se vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve al lodo, al cieno. Hermanos, esto es terrible. Tenemos que pedirle al Señor terminar la carrera. No creamos en vano. Si hemos creído en Cristo, perseveremos hasta el fin. Porque si morimos apartados del Señor o viviendo una vida doble en Cristo, la eternidad va a ser ahí con estos que mencionamos. Recibir la gracia en vano. Como todos sabemos, esta dispensación que nos ha tocado vivir es la dispensación de la gracia. Esta dispensación se caracteriza precisamente por ese bendito elemento de la gracia. Gracia es favor inmerecido. Gracia es habilidad divina en nosotros. Sin embargo, hermanos, si nos descuidamos, podemos recibir su gracia en vano. ¿Entiende? Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 1, así pues nosotros, dice Pablo, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis ¿qué? En vano la gracia de Dios. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, Dios nos ha bendecido en esta dispensación de la gracia con su bendita gracia. Pero no la recibamos en vano. No la recibamos en vano. Para algo no la dio Él. ¿Entiende?
Pablo no la recibió en vano. En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10, Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sigue diciendo, y su gracia, ¿qué dice? No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Gloria al Señor. Pablo sí no recibió la gracia en vano. Y Él quiere, Dios, que nosotros no recibamos su gracia en vano, como 2 Corintios 6:1 dice. Lamentablemente muchísimas personas, a pesar de tener a su disposición, fíjense bien lo que voy a decir yo, no solo su gracia, sino también tener a su disposición la abundancia de su gracia, pero aún más, tener a su disposición la superabundancia de su gracia, como lo dice Pablo, ¿entiende? A pesar de tener eso, ¿entiende? No responden al Señor, ¿entiende? Y no trabajan para Él. Ellos recibieron esa gracia para responder al Señor y trabajar para Él. No lo hacen, no lo hacen. Ahora, hay un versículo que a mí siempre me ha sacudido y ustedes ya me lo conocen de memoria, pero voy a volverlo a repetir. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 26 en adelante. Mire lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más que sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uy, hermanos, qué terrible. Qué terrible. Aquí también se nos está presentando la idea de que si nosotros pecamos abiertamente, la salvación está en juego. El infierno nos espera. Es lo que dice ahí. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere, y aquí está el punto, afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo tiene muchos nombres, pero uno de sus nombres es el Espíritu de gracia. Y yo siempre he dicho que el Espíritu Santo es el ejecutor. Es el ejecutor de la gracia divina, de la gracia divina. En realidad, su principal labor, la principal labor del Espíritu Santo es esa. ¿Entiende? Darnos de su gracia, ayudarnos pues, esa habilidad divina en nosotros. Él vino para ayudarnos, hermanos, a no pecar. Él vino a ayudarnos a no pecar. Por eso es determinante que su iglesia tenga el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Entiende? Sin embargo, aquí vemos que muchos hacen caso omiso del Espíritu Santo y lo insultan, lo afrentan, pecando voluntariamente. Siendo que el Espíritu de gracia precisamente fue enviado para darnos la gracia para no pecar, ¿entiende? Para eso vino el Espíritu de gracia, para ayudarnos a no pecar. Por eso dice Pablo que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido, y dice, estamos afrentando al Espíritu de gracia, porque el Espíritu de gracia vino para ayudarnos a no pecar, pero muchos hacen caso omiso de eso. Como dice Efesios, capítulo 4, versículo 30, estamos contristando al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. O como Pablo dice a los tesalonicenses, estamos apagando el Espíritu Santo. El Espíritu de gracia, hermanos, puede ser contristado, puede ser apagado. Contrario a lo que dice Calvino, sí se puede resistir
Calvino hablaba de la gracia irresistible, pero se equivocó. En realidad, hermanos, podemos resistir al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia en nuestra vida. Fíjese que en Hebreos capítulo 12 y versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y mire lo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Verdad que se puede detener la gracia de Dios? ¿Se puede resistir a la gracia de Dios? Ahí dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué manera? Que brotando alguna raíz de amargura. Aquí vemos que el pecado de amargura hace que ya no fluya en nosotros la gracia de Dios. ¿Entiende? O sea que la amargura puede detener la gracia de Dios en nuestra vida. Qué tremendo. Y os estorbe, dice, y por ella muchos sean contaminados. Y después nos toca el tema de Esaú, un fornicario, un profano, que vendió su primogenitura por un plato de comida. ¿Y por qué menciona a Esaú ahí? Porque Esaú se amargó contra su hermano Jacob. ¿Entiendes? Entonces la amargura detiene la gracia de Dios. Cuidado con la amargura, hermanos, porque se detiene la gracia de Dios en nuestra vida. Y hermanos, yo no quiero recibir la gracia de Dios en vano. ¿Entiende? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis hermanos, que podamos decir nosotros, como dijo Pablo de él mismo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Veamos uno más. Padecer en vano. Padecer en vano. Todos, hermanos, tenemos de alguna manera, eso hasta cierto punto un privilegio del cristiano, porque a nosotros no solo nos es concedido creer en Él, sino padecer también por Él. Así lo dice Pablo. Pero mire lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas, y aquí está el lamento de Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano. Habéis padecido en vano. Y todavía Pablo quiere creer lo contrario. Dice, si es que realmente fue en vano. Hermanos, todos sabemos lo que estaba pasando con los Gálatas. Habían unos judaizantes que se habían introducido sutilmente en la iglesia y estaban convenciendo a los cristianos a dejar la vida de fe, la vida en el Espíritu, a cambiarse y a esclavizar, y de alguna manera los estaban esclavizando en los ritos de la ley, Y eso es lo que Pablo reclama acá. Los creyentes de Galacia estaban volviendo inútil, digamos así. Estaban volviendo por gusto, de balde, en vano, la muerte de Cristo por ellos en la cruz. Estaban haciendo vana todas las preciosas experiencias de la nueva vida en Cristo que llevaban y aún el privilegio de padecer por Cristo. ¿Entiende? Ellos estaban haciendo inútil todo esto al someterse nuevamente a los rituales de la ley. ¿Entiende? Pero saben,
Esto va más allá de una forma de pensar de algunos. Aquí hay demonios detrás. Hay demonios detrás. Detrás de los judaizantes hay espíritus malignos. Hay espíritus malignos. La versión, palabra de Dios para todos, no dice en el verso 1, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa versión más chapina, pienso yo, dice, qué tontos son ustedes. Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los embrujó? Les enseñamos claramente el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz, pero ¿quién los embrujó? No sean tontos. Ahora ustedes están haciendo cosas rituales judías, pero si para eso murió Cristo en la cruz, en Él ya se cumplió todo, es lo que está diciendo. La RB Reina Valera 2000 dice, ¿quién os hechizó? ¿Quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? Mis amados, detrás de esta gente, estos judaizantes que, cómo se han proliferado incluso ahora, ¿entiende? Detrás de ellos, como en todas las otras sectas, se mueven malos espíritus. Malos espíritus. No nos dejemos fascinar. No nos dejemos embrujar. No nos dejemos hechizar, cautivar por esos demonios que quieren atar a la iglesia gentil a las prácticas judías externas, como la circuncisión, como ciertas comidas, como fiestas, como días de reposo, en fin. Hermanos, cuidado, cuidado. Todo eso ya se cumplió en Cristo en la cruz. Claro que amamos a Israel, claro que nos gusta el folclore judío, claro, nos gusta el shofar, claro que sí, las hermanitas danzando aquí con sus trajes meros especiales, ¿entienden? Está bien, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Pero hermanos, cuidado, 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 porque estos judaizantes ya tienen unas sus enseñanzas rarósticas y ya, hermanos, ya no es el evangelio claro de la Escritura. ¿Entiende? Gálatas capítulo 5 y verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Amén. Y en el verso 15 se repite algo parecido. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. También dice Pablo, por tanto, en Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, ¿qué dice? Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eso es una sombra, ¿entiende? Todo lo que sucedió con Israel natural, pero en Cristo se cumplió todo. Hermanos, no tengo tiempo de hablar sobre esta secta de los judaizantes de hoy. Solo pensemos en Pablo ahorita y veamos lo que él dice, él siendo que era judío. Filipenses capítulo 3 y versículo 2. Él dice, guardaos de los perros, estos eran los inmorales. Guardaos de los malos obreros, enseñanzas equivocadas. Guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo. Es que hermanos, siguen hasta el día de hoy. Sí, hay que circuncidarse, hay que circuncidarse. Y sí, dicen los hermanitos, y se van a circuncidar. Bueno.
Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo ninguna confianza en la carne. O sea, todos esos rituales y esas cosas, nada que ver, dice. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir que él como judío había hecho toda clase de cosas. Pero dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, de lo que él se orgullecía, ¿verdad? En la carne, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, nosotros somos gentiles, de hueso colorado. Amén. No estemos tratando de ser lo que no somos. Pareciera, hermanos, como que estos judaizantes modernos no han leído el capítulo 15 de los Hechos, ese concilio que hubo de los líderes de la iglesia primitiva, cuando los judaizantes querían obligarlos a circuncidarse y a cumplir los ritos de la ley para ser salvos. De ninguna manera, hermanos. No han leído Hechos 15, no han leído la carta a los filipenses, no han leído la carta a los gálatas, no han leído la carta a los romanos, no han leído la carta a los colosenses, a los hebreos. Por Dios santo, no han leído la Biblia entonces. Si usted de repente ve que alguien está hablando algo raro, diciendo palabritas en hebreo o haciendo oraciones en hebreo, sus antenitas de vinil, aguas. Si usted ve que ya no dicen Dios, ya no dicen Jehová, sino empiezan que Adonai, que Yahvé, que el eterno, que el único. Ay, ay, ay. Y no está mal eso, pero ese es el lenguaje de ellos. Si ya no dicen Jesús, sino Yeshua. Yeshua. Si ya no dicen Espíritu Santo, sino dicen Ruach HaKodesh. ¿Entiende? Si dejan de comer cerdo, que la comida, bueno, si es por salud está bueno, está bueno. Pero si ya es por querer ser judío, ya bromeamos, ¿va? Si empiezan a guardar el sábado y que Shabbat, ¿qué es eso? Que celebrar fiestas, que la luna nueva, que no sé qué. Si ya empiezan a buscar ahí si su apellido es judío, porque hay algunas que mi apellido es judío. Mala señal, mala señal. Tenga cuidado, no se deje fascinar, no se deje embrujar, hechizar. Amén. Pero mi punto en este mensaje es que todo el esfuerzo, que toda nuestra carrera y trabajo que hayamos hecho por el Señor no haya sido por gusto, no haya sido de balde, no haya sido en vano. No honremos a Dios en vano. No creamos en vano. No recibamos su gracia en vano. No padezcamos en vano. No trabajemos en vano. No corramos en vano. Hermanos, yo quiero desafiarlos hoy a que piensen seriamente en eso. Pregúntense, ¿será que estoy cumpliendo el llamado de Dios para mi vida? ¿Será que estoy corriendo en vano? Tenemos una gran lección en la Biblia, el mismo Salomón. Aunque ciertamente terminó la obra física del templo y la gloria de Dios llenó ese lugar, se manifestó ahí,
Es evidente que su vida espiritual, hermanos, no fue igual. Fue un fracaso. Se desvió totalmente y al final reconoció que todo había sido solo en vano. Que todo había sido en vano. El libro de Eclesiastés es el libro de vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Más de 30 veces aparece en su libro de Eclesiastés esa palabra, vanidad, en una de sus formas. ¿Cómo empieza Eclesiastés? En el capítulo 1 y versículo 2. Solo en un versículo, 5 veces aparece esa palabra. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo en un versículo. Y en todo el libro aparece 30 veces. Hermanos, no corramos en vano. Terminemos bien. Terminemos la carrera y terminémosla bien. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Aleluya. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra que nos da luz, que nos da dirección, Señor, que nos da un propósito. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en ella que si nos descuidamos, te podemos, Señor, honrar en vano. Y no queremos eso, Señor. Si nos descuidamos, podemos haber creído en ti en vano y en el Evangelio. Señor, tu palabra también dice que si nos descuidamos, podemos haber recibido tu gracia en vano. Pudimos haber incluso sufrido, padecido por ti tanta adversidad en vano. Señor, no queremos trabajar en vano, no queremos correr en vano. Queremos, Señor, continuar para ver si alcanzamos aquello por lo cual también fuimos alcanzados por ti. Queremos llegar a la meta, queremos dar en el blanco, queremos que la vida de tu Hijo, Jesucristo, se manifieste plenamente en nosotros. Queremos alcanzar la madurez, la medida, la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, quede en cada uno de los corazones de los que aquí están presentes y de los que están oyendo a través del internet. Que quede como un clavo hincado, Señor, y que haga la obra para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.